Hola hermanitos, el versículo de hoy es muy bonito, es muy hermoso, la palabra de Dios hoy que vamos a compartir y vamos a prestarle mucha atención. Dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Mateo 19:19, fácil de aprender, Mateo 19:19. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Apréndatelo, es fácil y practícalo. No solo apréndaselo, practícalo, que es amar. Amar primero a papá y mamá. No, primero tenemos que amar a Dios, pero estamos hablando de que, hablando del prójimo, primero amo a mi padre y a mi madre y luego amo a las personas como me amo yo a mí mismo. O sea que vamos a amar a Dios, padre y madre, al prójimo como me amo yo. Sí, vamos a orarle a Dios y vamos a darle gracias por este precioso día que Él nos ha regalado. Y digámosle, amado Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu ternura, Señor. Gracias porque siempre sabemos que tú estás ahí, Señor, para nosotros. Estás ahí, Señor, porque nos amas. Y cada día es una oportunidad nueva, Señor, para conocerte a ti y para darte a conocer a las personas que están alejadas de ti, bendito Rey. Guárdanos de toda maldad en este día. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las dificultades, las tentaciones que el enemigo nos coloca, Señor, y que tú permites para ponernos a prueba. Que tu palabra hoy llegue a nuestro corazón y dé mucho, mucho fruto, Señor, para tu gloria y tu honra y para nuestro bienestar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La historia de hoy se llama Pobre Ricardo. Y me hice acordar de mi hijo que así se llama. Ricardo está así, dice, era casi la hora de cenar, así que Mónica y Janet Cañedo salieron de casa de su amiga para encaminarse a su casa. Mientras pasaban por un lote de terreno vacío, escucharon el sonido de un llanto. Y allí en el lote vacío estaba Ricardo Rodríguez, el repugnante Ricky, como le llamaban los muchachos. No solo estaba casi siempre sucio y maloliento y luciendo como que necesitaba un baño, sino que también era un bravucón de la escuela. Sin embargo, allí estaba él, llorando como un bebé. A poca distancia se encontraba una bicicleta en mal estado, amontonada. El niño tenía una rodilla raspada y sangre en su nariz. La niña los miraron y se apretaron el paso ambas, siguiendo en secreto la alegría que al fin del repugnante Ricky le había pasado lo que tanto se merecía. Muy buena, decían. Cuando llegaron a la casa, las niñas se apuraron en asearse para la cena. Muy pronto escucharon a su padre llegar a la casa. Cuando regresaron a la cocina, quedaron sorprendidas al encontrar al papá ayudando a Ricky Rodríguez a entrar en la casa. Miren lo que le ha sucedido a este pobre jovencito, dijo el papá sacando una silla para Ricky. La mamá con rapidez comenzó a limpiarle la rodilla de Ricky y su nariz. Las niñas se quedaron junto a la pared mientras su papá tomaba el teléfono de la abuela de Ricky y la llamaba. Pronto Ricky y su bicicleta destrozada estaban en camino a su casa en el auto de papá. Bueno, de seguro fue algo bueno para Ricky que se tropezara con tu papá, declaró la mamá. No todo el mundo ayuda a las personas como lo hace tu papá. En realidad, él es un muy buen samaritano. ¿Un buen samaritano?, preguntó Mónica sintiéndose culpable. ¿Quieres decir como en la Biblia?, añadió Janet. Ambas niñas habían escuchado la historia muchas veces y ahora se sentían abochornadas. Cierto, asintió la mamá. Tú sabes que Dios se complace cuando nosotros mostramos su amor a los demás, aun a aquellos que nos parecen imposibles de amar. Hermosa esta reflexión, esta historia. Y nos está ayudando y nos está haciendo una pregunta a Dios y yo te la hago a ti. ¿Ayudas a las personas? ¿Te gusta ayudar a las personas? Aún a las que no merecen ser amadas ni ayudadas. Dios ama a esas personas, Dios las ama. Tú también tienes que amarlas. Y desea que tú también las ames con el mismo amor que Él siente por ellas. Dice la palabra de Dios que amar al prójimo, amar a estas personas repugnantes
que deseamos el mal para ellas. No, Dios dice, ámalas como a ti mismo, como tú te amas, ama a las personas que no lo merecen. Eso es mucho amor, ¿cierto? Si amas a quien lo merece, qué bien haces. Y si tú amas a los que no lo merecen, te pareces a Dios. ¿Quieres parecerte a Jesucristo? Ama a tus enemigos, ama a las personas que no merecen ser amadas. Ahí nos vamos a asemejar a Dios. Muy bien. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Está en Lucas 10, del 30 al 37. Pero antes leamos la llavecita. Dice, ama a los que no son amados. Ama a los que no son amados. Lucas 10, del 30 al 37, dice la preciosa palabra del Señor. Es una palabra del buen samaritano. ¿Te imaginas que vamos a leer esa? Y así es. Y entonces dice así. Lucas 10, del 30 al 37. Es que se me pasó. Dice la preciosa palabra del Señor. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó. Esa pregunta se la hizo un sacerdote a Jesús porque quería probarlo. Pero cada que escuchaban a Jesús se sentían maravillados. Entonces le preguntó, maestro, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús entonces le contestó. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó. Y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle le dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Se hicieron los locos, como dicen vulgarmente. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verle sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuida a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, preguntó Jesús, ¿cuál de estos 3 te parece que fue tu prójimo, fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Aquí me equivoqué, no fue un sacerdote, sino que fue un maestro de la ley el que le preguntó a Jesús que quién era el prójimo. Palabra del Señor. Esto es una historia hermosísima, hermosísima, donde Dios nos está mostrando el amor al prójimo, cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y nos dice, ¿quién es el prójimo? Preguntaba él. Entonces Jesús mencionó 3 personas. En esta escena aparecen 3 personas. El sacerdote, ¿qué es un sacerdote? Una persona que predicaba en la sinagoga. Era una persona que era la encargada del templo. Y el levita era el que ministraba el templo. Entonces, tanto los sacerdotes como los levitas, que los levitas eran de la tribu de Leví, que ellos no tenían tierra, ellos eran los que ministraban la iglesia y todos los diezmos y ofrendas se las daban a ellos. Y entonces eran personas muy religiosas, muy entregadas a Dios, entre comillas. Entonces dice Jesús, pasó un sacerdote, no hizo nada, dio una vuelta y se hizo el loco. Pasó un levita y hizo lo mismo y se fue. Pero pasó un samaritano. Un samaritano era una persona que vivía en Samaria. Y para los judíos, los samarios eran enemigos, se aborrecían, tanto que se decían perros. Decía, un samario es un perrillo, es un perro, es despreciable. Pero entonces Jesús pone estas 3 personas y dice, vino un samaritano y mostró compasión de esa persona. Hizo 2 cosas. Primero, la ayudó él mismo con su propio esfuerzo, hizo y le ayudó a una persona que no lo amaba nadie, porque esa persona era del pueblo de Israel y ese samaritano le ayudó. Fuera de que le ayudó con sus propias manos, también de su plata pagó para que cuidaran de esta persona que estaba malherida. Entonces, ¿quién fue el prójimo? Preguntó Jesús. Claro, el samaritano, el que le ayudó al que habían asaltado. Y luego Jesús dice, haga usted lo mismo. Y lo mismo te está diciendo a ti y me dice a mí. Hagamos lo mismo, amemos a nuestro prójimo. Y entonces Dios dice, si tú solamente amas a quien te ama,
¿Qué cosa haces? Pues que algo extraordinario haces. No, eso lo hacen hasta los gentiles, las personas que no son del pueblo de Dios. Si quieres parecerte a Jesús, como te dije ahorita, ama a tus enemigos y ama a las personas que no lo merecen. Ama a las personas que aborrece todo el mundo. O sea que eso es amor al prójimo. Dios, hermanitos, Dios los bendiga, los amo con mi corazón y espero que sigan leyendo y estudiando la palabra de Dios. Chao, hermanitos.